los médicos eran con unos trajes espaciales, Claro. lo más de simpáticos, las enfermeras eran con unos trajes espaciales, nadie quería tocar a nadie, entonces era fueron unos días muy duros, muy difíciles, de muchísima incertidumbre, Incertidumbre. claro, hasta que por fin pues nos dan la buena nueva, ¿no? Hola, volvimos y regresamos con un mensaje hoy totalmente inspirador. Así que gracias, gracias por sumarte a esta noche que vamos a tener de esperanza, una noche donde nos vamos a poder dar cuenta cómo la fuerza de un ser tan maravilloso como mi invitado de hoy nos lleva a ser ejemplo. Realmente es una historia de vida que cuando la conocí y la vas a conocer tú ahora, quienes están sumando, se van a dar cuenta por qué era tan importante este momento y por qué para mí escucharla y ahora leerla, porque ya más adelante les voy a contar, nos deja un ejemplo de vida. Cuando estaba anunciando nuestro live de hoy, les decía que es eso que viene primero a la mente tuya cuando uno habla de desafíos. Y tenemos muchos desafíos en la vida, situaciones que se nos presentan, momentos que quizás nos hacen ver la oscuridad completa, otros momentos en donde solamente la fuerza interna, esa fuerza que nos une, como bien nos va a decir nuestro invitado de hoy, ahora lo vamos a escuchar, a algo más allá, a algo que de verdad es más fuerte que nosotros mismos, llamémoslo Dios, Padre, Universo, Poder Universal, nos lleva a poder vivir una vida con mayor paz, aún teniendo dificultades. Y hoy, desde este lugar, quiero invitar a un hombre maravilloso, y gracias a quienes están sumando, a Carlos Pardo, quien va a llegar pronto a nuestra casita de Instagram. Y quiero que tomes esta historia de vida y la compartas con otras personas. Yo tuve la posibilidad de leer partes de su libro y aquí lo tengo. Y tengo algunas partes señaladas porque realmente han representado para mí una revelación. Me han sacudido. Y seguramente que si tú lo escuchas hoy con atención, también te puedes sacudir. Frases maravillosas que nos ha compartido en su libro y que seguramente ahora más tarde él mismo nos va a ir refiriendo. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, tómate un tecito, yo ya tengo el mío aquí preparado y ve sintiendo esta energía de amor que nos va a unir a Carlitos, que ya está aquí con nosotros. Ya te voy a sumar, Carlitos, bienvenido. Feliz, feliz de mi gran invitado de hoy. Así que prepárate para escuchar una historia de vida inspiradora. Carlitos, qué emoción. Hola Beatriz, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, súper. Muchas gracias por la invitación a tu casita. A mi Muy casita de chévere. Instagram. Sí, sí, sí. Eso les estaba diciendo que hoy es una noche de inspiración, de fe, de esperanza, de fuerza, que tengo el privilegio, ahorita yo te voy a dar el gusto, pero así lo voy a mostrar, de estar leyendo también tu libro Muchas y gracias. obviamente recibiendo toda esa información que nos estás compartiendo. Pero como yo sé que todos nos están esperando para poder compartir un ratito, pues primero quiero darte las gracias por estar aquí en la casita de Instagram de Luz de Amor y siempre trayendo más historias que nos llenen el corazón y que nos permitan darnos cuenta que hay formas de poder superar los desafíos, de poder llenarnos de fuerza interna y que eso no significa que no duela o que no haya circunstancias adversas. Por el contrario, ¿de dónde nace ese poder personal para lograr lo que queremos? Y todo este preámbulo es solo para decirte, Carlitos, gracias por tu historia de vida y la que vamos a compartir el día de hoy. Así que, bienvenido. Muchas
gracias, Beatriz, por esas palabras. Y bueno, vamos a contar una historia que para mí ha sido fascinante. Sé que mucha gente pensará, bueno, ¿quién es Carlitos? ¿Y de dónde viene ese cuento de Carlitos, ¿no? Así que bueno, tenemos mucho que conversar Así y es. ya les voy a estar contando ese fuerza Carlitos, de dónde viene y por qué se originó. Qué lindo, gracias. Y bueno, quiero empezar refiriendo, hay un Carlos antes y después de. Y ese Carlos que hoy quiero presentarles es, y yo quiero, Carlitos, que hablemos como de tres momentos en tu vida. Uno, el Carlos que se cría, que nace en Ibagué, que se cría en Palmira, que es Boy Scout. Ese Carlos que se va haciendo lleno de valores y que se muestra siempre feliz, jovial, como dice uno, el que no puede faltar en las fiestas, porque necesariamente siempre uno tiene a esa persona cercana que dice, a este lo invitamos siempre. O sea, la fiesta se arma si Carlitos está. Entonces, hablemos de ese Carlos antes del evento que marca tu vida. Mira que hace mucho tiempo en México utilizaban una palabra, bueno, y la usan frecuentemente, que es el parteaguas. En tu vida surge un parteaguas, lo que tú llamas el crack. El crack en términos de eso que escuchas el día que sucede el evento, que más adelante les vamos a contar. Pero hoy quiero que hablemos un pedacito antes de hablar de tu momento de vida, de ese instante. Cuéntanos quién era ese Carlos Pardo que nace en Ibagué y se cría en Palmira. No, mejor no lo pudiste haber dicho. O sea, Carlos, ese era un gocetas, hay que llamar las cosas por su nombre. Me encanta la vida, siempre fui un aventurero, entonces desde muy niño ese tema de los Boy Scouts y de los campamentos por allá en las montañas, a la orilla de los ríos y toda esa aventura que rodeaba esos momentos de mi niñez y de mi juventud temprana, pues obviamente me apasionaban. Luego vino lo del buceo, cosa que me colmó de satisfacciones porque era otro mundo el que explorábamos. Era mediados de los 80 y ya uno andaba pues debajo del agua y eso era pues la sensación, sobre todo en la costa pacífica donde íbamos, eran unas inmersiones espectaculares. Tuve la oportunidad de ir a la isla Gorgona varias veces, entonces era siempre ese espíritu aventurero, esas ganas de buscar algo diferente, de ir más allá de lo que era la rutina para un muchacho de 11, 12, 14, 17 años, ¿no? Entonces sí fue una vida muy llena de muchas cosas chéveres, muchas cosas interesantes que fuimos descubriendo poco a poco. Luego la universidad y bueno, se da esa oportunidad de emigrar y me dicen mi papá y mi mamá me dicen un día, bueno, ya terminó carrera, ¿por qué no va la oportunidad de ir a Estados Unidos a estudiar inglés, hacer de pronto un posgrado, una especialización o otra carrera para que venga mejor preparado? Y uno, listo, yo era aventura, así y al cabo. Entonces dije, bueno, me voy para Estados Unidos y así empezó esta larga travesía hace cerca ya de 35 años. Hace 35 estás en Estados Unidos. Correcto. Y yo quiero referir varias cosas de ese instante presente en el que vivías, en ese gocetas que había. Yo recuerdo mucho una frase, mi hermano siempre fue scout, y una frase que les decían a los scouts era siempre listos. Y yo siento que esa frase cobra mucha relevancia cuando escuchemos todo este trasegar tuyo a partir del evento que viviste y que obviamente hoy nos hace que nos encontremos el día de hoy. Entonces, hoy definitivamente un Carlos que creció feliz, gocetas, disfrutando la vida. Además, debo contar, tocabas guitarra, bueno, tocas guitarra, así en su momento cantabas, o sea, eras la alegría. Definitivamente, bien lo defines en tu libro como ese gran arcoíris que brilla, que aparece y como que uno dice, pues a los demás es a los que les pasan las cosas, a mí no me pasan. Y el Total. pasto del vecino a veces es el más verde. Entonces, pasa que a partir de ese tiempo que empiezas, obviamente, a vivir en Estados Unidos, cuéntanos un poquito de esa experiencia en Estados Unidos cuando empiezas a trabajar, bueno, conoces a Adriana, en qué momento, y ya después entramos a nuestro 11 de marzo del 2020, que será ese momento que nos vas a compartir, El día que cambió todo. el día que cambió Lo la vida. mismo, fíjate que siempre
siempre fue esa alegría, esas ganas de vivir, esas ganas de siempre hacer algo diferente. Andaba con mi guitarra siempre para arriba y para abajo, porque siempre me decían, es mejor tenerla y no tener que usarla que querer usarla y no tenerla. Entonces yo decía, trajo la guitarra, no, se me olvidó. Entonces yo desde ahí siempre andaba con mi guitarra del carro, se necesitara o no se necesitara, yo siempre tenía la guitarra ahí listica. Y obviamente como buen tolimense, amante de la música, siempre fue la alegría, era parte de mi mundo en todo momento. Estudié otra carrera acá en Estados Unidos, me gradué de administración de empresas con una especialización en gerencia de proyectos. Eso me abrió ya otro mundo, trabajos muy bonitos, muy chéveres. Conocí empresas y gente espectacular. Tuve la oportunidad de viajar. Ese sueño americano con el que muchos o casi todos los migrantes tienen cuando viajan al exterior, ¿no? De hacer de hacer mundo, de hacer De vida, acuerdo. de sentar las bases. Y fue sin intención, porque mi idea era, yo termino de estudiar y me regreso a mi Valle del Cauca, al Ingenio Manuelita, donde trabajaba y vivíamos toda la niñez y la juventud, y daba por sentado muy seguramente que tenía trabajo ahí en el Ingenio. Mi papá lleva muchos años trabajando ahí, y él muere al poquito tiempo de yo estar acá en Estados Unidos, y eso como que cambió toda la película, ¿no? Eso cambió toda la visión de lo que tenía hasta ese momento. Y ahí es cuando yo digo, bueno, ya mi mamá se regresa a Bogotá, no hay lazos que la unan al valle, yo que me regreso, no sé, a correr el riesgo. Entonces se fueron dando las cosas acá en este país, y es ahí donde empieza esa nueva etapa, pues, de mi vida. Me casé, tuve mis hijos, luego vino un divorcio, bueno, todo lo que, por los que uno vive en esas situaciones que lo llevan a uno de subir y bajar, de bajar y subir, y bueno, finalmente la culminación, pues ya el pico de mi como profesional realizado. Todo salía muy bien. Conocí a una mujer espectacular, o conocí, no, reconocí a una mujer espectacular, que fuimos casualmente vecinos de casa. O sea, era frente a frente con Adriana, mi esposa, fuimos vecinos en Palmira, antes de irnos a vivir al Ingenio, y, y fue como si nos conociéramos de toda la vida, fue como si nos reencontramos, y eso fue como si nunca nos hubiéramos separado, a pesar de que éramos muy niños. Y pues uno sabe, en una ciudad pequeña como Palmira, pues uno sabe quién es quién, obviamente. Y me casé con Adri, y bueno, yo todo perfecto, el sueño americano se estaba Es cumpliendo a la al perfección, pie todo de la letra. maravilloso, tiempo para viajar, para estar felices, las fiestas los fines de semana nunca faltan. Empezamos a incrementar obviamente las horas de deporte, natación, que siempre me ha gustado, y el tenis. Siempre me ha gustado el tenis. Encontré en Adri una partner, una pareja perfecta para jugar tenis, y ahí es cuando llega el momento pico de, de todo esto. Justo en marzo 11 del 2020 me invitan a jugar tenis, y ese es el día en que cambia absolutamente todo ese castillo que habíamos creado, esa nube en donde estábamos viviendo. Todo viene, y en esa fecha tan particular, que fue cuando precisamente también decretaron la pandemia, coincidió. Pues pasa lo que pasa, ¿no? Carlitos, me encanta porque vamos a entrar a ese momento, porque hoy eres esa fuerza, Carlitos, y para muchos de los que se están conectando hoy, que nos están escuchando, es un testimonio de vida. Y por eso cuando conocí el testimonio y tuve la fortuna de que me hablaran de ti, bueno, y quiero reconocer aquí a nuestra Patti, porque Patti, tu prima, Patti Hércules, fue quien nos unió, y apenas escuché, dije, yo quiero que en mi casita tu testimonio llegue a muchos corazones, porque hoy por hoy vivimos la vida desde un lugar muchas veces viendo que no disfrutamos, no vemos lo relevante. Y quiero empezar a tomar Total. frases que decías en tu libro, que me encantan, y que eso va a permitir que podamos entender cómo haces para vivir ahora a partir de lo que sucedió. Entonces, vamos a entrar a ese instante en el que Carlitos, a sus 56 años, tiene
un accidente. Estás jugando tenis, es marzo 20, es marzo 11 del 2020 y estabas haciendo este Correcto. revés, tratando, como bien lo describes en tu libro, como ese beisbolista que quiere agarrar la bola y tú quieres en esa jugada hacer ese revés. ¿Y qué pasa ahí, Carlitos? Cuéntanos. Eh, pues la verdad el momento exacto es todavía no muy confuso. No tengo la claridad precisa de qué sucede. Ya cuando reacciono, estoy tirado en el piso, mi cabeza golpea esos tubos de hierro que están a los lados de las canchas de tenis que separan, que tienen esas mallas verdes que Mm. separan una cancha de la otra, esos están ahí amarradas esas mallas a unos tubos de hierro y, y sufro ese efecto del beisbolista cuando se roba las bases, que no sé si has visto en alguna ocasión o la gente Sí, que nos está viendo y nos está viendo hoy, que se deslizan en plancha con la barriga, la cara, la nariz. Ese día comí arena, me raspé la nariz, me raspé los labios, me raspé el estómago y la cabeza termina golpeando desafortunadamente uno de esos tubos. Con tan mala fortuna que ahí es donde viene lo que mencionaste ahora, Beatricita, es el crack. Oigo ese traqueo en mi nuca, donde queda casi pues, la cumbamba pegada al pecho y desafortunadamente sufrí una lesión a la altura de las vértebras C4, la cervical número 4, que son acá arriba en las nucas, y la cervical 5, lo que causó un daño en la médula. Eh, a raíz de eso, pues quedo en estado de cuadraplegia o tetraplegia, que llaman también, completamente inmóvil de lo que son los hombros hacia abajo. Ya perdí absolutamente toda la movilidad, lo que llaman el sistema eléctrico, el cable de alta, como diríamos en los electricistas, el sí. cable de alta sencillamente se fundió y perdí absolutamente toda la movilidad, la sensibilidad, todo lo que genera pues el daño medular a la altura de esas dos vértebras. Fui aerotransportado debido pues a la gravedad del golpe y de la condición. Me Ahí es llevaron cuando te recogen en un helicóptero y te en llevan el, al hospital. Ujú. es correcto, soy aerotransportado al Cal Jackson, que es un hospital acá en el sur de la Florida, en Miami, uno de los más reconocidos. Y todo fue una sucesión de ángeles desde el mismo momento en que llegaron la unidad de Paramédicos. paramédicos. Mm. Claro, desde el mismo momento todo fue tan sincronizado, tan perfectamente programado. No tuvimos que esperar por el helicóptero ya me estaba esperando. Fue una cosa, ahí no lo veo en ese momento, obviamente, pero después donde uno dice, esta situación se vivió de una forma tan perfecta los tiempos que de no haber sido así, obviamente, pues hubiera podido tener unas consecuencias muchísimo más graves. A Dios gracias, llegó al Jackson y hay uno de los mejores, justamente estaba uno de los mejores neurocirujanos del sur de la Florida de turno, o sea, no hubo que llamar a nadie ni esperar a nadie. Todo fue de una rapidez y bueno, ahí empieza la pesadilla al otro día, a los 2 días, cuando despierto de la anestesia y obviamente la movilidad no volvía y pasaban los días y nadie pues, decía nada, era a mitad de la pandemia, entonces ya te podrás imaginar cómo eran esos hospitales de locos, no habían protocolo, no había nada porque eso era, nadie sabía qué estaba pasando en el mundo, ¿no? Entonces simplemente mandaron a pagar todo el planeta, se guardó en sus casas y, y no supimos qué pasaba y los médicos eran con unos trajes espaciales Claro. lo más de simpáticos, las enfermeras eran con unos trajes espaciales, nadie quería tocar a nadie, entonces era fueron unos días muy duros, muy difíciles, de muchísima incertidumbre, Incertidumbre. claro, hasta que por fin pues nos dan la buena nueva, ¿no? Que Carlos va a pasar el resto de sus días en una silla de ruedas de esas eléctricas, porque tampoco hay movilidad en las manos ni en los dedos. Entonces es una de esas sillas que se impulsan con un motor eléctrico y que en estado de cuadraplegia. Carlitos, yo quiero ahí un poco para poner en contexto a quienes están sumando.
porque además lo cuentas con todavía con un sentimiento, pero con mucha fortaleza. Y es ese 20, digamos, ese 2020, ese 11 de marzo, además mírame el número, ¿no? El 11 de marzo del 2020 ya estuve leyendo que las contribuciones que tuviste para tu libro con parte de María Elvira Pombo y Elsa Lucía Arango, que me parecen dos personas maravillosas, y a María, a quien quiero profundamente. Y ese 11 marca una diferencia para ti, naturalmente, porque para quienes están sumando, sufres el accidente y te dan, mencionaste una tetraplegia, fue que mencionaste, ¿verdad? Es Correcto. desde la columna, desde la parte cervical hacia la parte, pues, hacia abajo, en la parte medular. En ese momento, naturalmente, recibes la noticia y ¿cuál es ese siguiente paso? ¿Qué hay que hacer o no hay que hacer? ¿Y cómo no empezar uno? Yo diría hacerse las preguntas de ¿por qué a mí, que era el más alegre, el más gocetas, el que más autonomía vivía en la vida, el que hacía siempre las cosas que quería a su manera, ¿por qué? Me imagino que vienen todas esas preguntas. Entonces, cuéntanos en ese momento que recibes la noticia en que pues vas a quedar en una silla de ruedas. ¿Qué pasa? El cuestionamiento que me rodea, ¿no? Obviamente en esos instantes es altísimo, es durísimo. Lo que tú dices, ¿no? Empieza uno a preguntarse, ¿yo qué he hecho de malo? Sí, yo no soy tan malo como otros, yo soy buena gente, yo he trabajado, soy honrado, he dedicado mi vida a estudiar, a trabajar, a salir adelante, nunca le hago mal a nadie. Por el contrario, yo era el alma de las fiestas, el de la alegría, teníamos un grupo musical acá en Weston. Entonces uno empieza a cuestionarse, Beatriz, toda esa condición. Uno dice, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Diosito, o sea, ¿dónde estabas cuando más te he ¿Qué pasa? necesitado? ¿Por qué me está pasando esto? Ya no te quiero, me abandonaste, esto no puede ser así, me dejaste, me abandonaste sencillamente. O sea, empieza esa pelea con Dios, esa pelea con un ser superior que ahora entiendo pues, que tiene su razón de ser y es el que nos guía, pero en ese momento obviamente no hay cómo entender una razón válida que le digan a uno, no, es que estabas haciendo motocross y es un deporte de alto riesgo, o te tiraste en un paracaídas y es un deporte de alto riesgo, o por conducir borracho, eso te pasa, por irresponsable. No, estaba simplemente pasando una tarde, un rato agradable jugando tenis. O sea, no hay cabida en mente alguna para entender uno el porqué de este accidente y sobre todo con unas consecuencias tan graves como es la cuadraplegia, ¿no? Mi Entonces Carlitos, sí, esa cuadraplegia en este momento, o sea, cuando empiezas a vivir, porque ya han pasado, bueno, ya cumpliste 3 años 3 años. 3 años de haber pasado el accidente, y obviamente con una cantidad de asesorías, de acompañamientos. Yo te hago una pregunta. Hoy estás aquí porque Fuerza Carlitos es una historia inspiradora, porque Fuerza Carlitos, y quiero contarles a quienes están sumando, escribió este libro, un libro que es hermosísimo, se llama El juego continúa. Fortalece tu fe cuando la vida te cambia las reglas. Entonces, mira lo que hay después de uno vivir o estar tú viviendo esta cuadraplegia. Yo pregunto, ¿cómo no ser víctima en circunstancias como estas, donde te cambian las reglas del juego, literalmente? Y tienes dudas de fe y obviamente uno empieza un poco a renegar. ¿Cómo pasar de esa vida de víctima a una vida de ser Fuerza Carlitos, como hiciste la semana en la Feria del Libro, un vehículo de conciencia y de inspiración para las personas? ¿Qué pasa? ¿Qué haces para que esto sea posible? Beatriz, son dos opciones. Sencillo. O me quedo llorando, mirando por la ventana, sentado en una silla de ruedas, con una cobijita de cuadros entre las piernas, tomándome un tecito con pitillo, porque no lo puedo coger, y, y echarme a llorar, o sencillamente lo que me dijo mi esposa, que fueron
que yo creo que el motor que impulsó todo este proceso de recuperación y de las ganas de querer salir adelante. Me dijo, en esta estoy contigo, vamos a estar los dos juntos, de esta salimos adelante, vamos a metérsela toda, siempre hablando en plural. Eh, Vamos a darle duro hasta que mi Diosito diga hasta cuándo, pero de esta salimos y salimos los dos. Entonces, pues ante semejante actitud, pues ahí mismo yo dije, bueno, yo tampoco me voy a dejar doblegar por esta condición. Vamos a darle duro hasta lo que más podamos. Y así ha sido todo este proceso, ¿no? Han sido 3 años durísimos, obviamente, 3 años de aprendizaje, de mucho amor, de mucha paciencia, mucha paciencia, pero por sobre todo eso, ¿no? Ha primado esa entereza de las ganas de salir adelante los dos juntos a este problema y a esta condición. Y eso nos ha llenado de mucha valentía, de mucha fortaleza, pero por sobre todo de muchísima fe. Ahí te quiero preguntar, ¿cómo vuelve uno, bien lo dices en tu libro, dice, fortalece tu fe cuando la vida te cambia las reglas? ¿Cómo haces ese viraje de verte impedido físicamente, con todas las limitaciones, cuando eras autovalente, funcional, podías hacer las cosas a tu manera por ti mismo y pasas a estar dependiendo en todo de quienes te rodean? ¿Cómo vuelve uno a tener fe? Eh, Eso es muy buena pregunta. No ha sido fácil, todavía sigo trabajando mucho en eso. Obviamente, eh, me fortalecí cuando hice las paces con Dios, cuando entendí por qué me pasó esto, más que por qué entendí esto, el famoso ¿para qué? Que se dice muy fácil, eh, pero no es tan sencillo hacer ese cambio del por para. eh, y ahí es donde yo entiendo cuando hago esas paces con mi Diosito y dije, bueno, es el único que puede ayudarme a salir de todo esto, a fortalecerme de la forma en que tengo que estar fortalecido para poder luchar. No es una cosa que yo pueda hacer solo. Eh, por más que yo haga los movimientos físicos, por más que un terapista me doble como una olea, por más que me hagan lo que me hagan, si no hay energía, si no hay actitud, si no hay eh, perdón, sobre todo, mucho perdón, mucha gratitud, esto no va a ser posible, ¿no? Entonces ahí es cuando entro a entender un poquito más lo que pasó y darle esa vuelta a la condición de todo negativo, ay, Carlitos quedó en una silla de ruedas, ay, Carlitos no va a poder volver a moverse, ay, quitar todo eso de mi cabeza y quitárselo al resto de la gente de sus cabezas y por el contrario darle ese giro a la condición donde vean a una persona que quiere salir adelante, una persona que quiere batallar, a una persona que quiere dar la pelea, ¿no? Y ahí es cuando hacemos ese cambio. Entro en un proceso un poquito ya más espiritual. Nunca había sido, nunca había sido, yo sí lo admito en público siempre, yo nunca había sido de este tema de respiraciones muy profundas, ni de De yoga. encuentros no, para nada, ni yoga, ni meditación, ni visualizaciones, nunca cerraba mis ojos, pues por ahí de vez en cuando para una rezadita o para pedir algún favor que uno cierra los ojos y se encomienda, pero la verdad nunca, es más, uno termina esa vida misma profesional, esa misma vida, esa rutina diaria de trabajo, de todo me está saliendo bien, como que lo va alejando a uno de ese ser superior que nos gobierna. Entonces, toda esa misma sucesión de eventos que uno cree que son buenísimos, y sí, pueden que sean muy buenos porque te están dando una vida muy agradable, muy llevadera, pero al del fondo uno necesita algo más, ¿no? Entonces, es lo que, como dicen, ¿no? El cuerpo es un vehículo, pero pues el ser está un poquito más
allá de lo que verdaderamente vemos. Y ahí es donde hacemos ese cambio, ¿no? Empiezo a meditar, ahí es cuando empiezo a hablar con María Elvira Pombo, que me ayudó muchísimo, esa conexión con los ángeles, que fue fundamental en abrirme ese camino, ¿no? Donde Camino. uno dice, hay otra forma de hacer las cosas. La doctora Elsa Lucía Arango también me ayudó muchísimo. Empezamos un proceso de sanación, de desinflamación de médula, eh, mucha meditación y empiezo a entrar en ese camino, yoga, después vino el proceso de entender lo que es la importancia de la buena respiración eh, y uno empieza a ver los cambios, uno empieza a notar algo diferente, uno empieza a notar que el cuerpo empieza a responder de una forma diferente, sumado a terapia intensiva, a natación, a caminatas, a todo lo que empezó ese proceso de recuperación, el cuerpo empieza a responder de una forma completamente diferente a lo que seguramente otros pacientes perciben, ¿no? Entonces dije, aquí es, Esto esto es. ya no tiene marcha atrás, hágale Carlitos, vamos a metérsela toda. Adriana me dijo lo mismo, vamos a hacerla toda. Ya se movió un dedo, ya se movió un pie, por ahí empezó la vuelta, así que ya no hay marcha atrás. Empezaste a ver los resultados y esos resultados te llevaron a seguir confiando en el proceso mismo, porque era un proceso. Carlitos, yo antes de hablar de ese Carlitos de hoy, que bueno, que hace poco vi cómo diste tus primeros pasitos, ahorita vamos a hablar de eso, pero quiero preguntarte el para qué. Bien decíamos que en el camino de ese despertar espiritual siempre buscamos no un por qué, porque sabemos que el por qué no nos lleva a un aprendizaje, Uh -huh. pero un para qué sí. Como almas, si bien seguramente lo trabajaste con María Elvira, como almas elegimos los aprendizajes y cuáles son los para qué de esta experiencia que has vivido. Compártenos unos de ellos. Eh, Vuelvo y te digo, Beatriz, no es nada fácil poder hacer ese cambio en tu mente, ese cambio en tu corazón. De, Siempre he hecho mucho énfasis, es una condición muy difícil, es una condición muy complicada en la parte física, no solamente la parte de la movilidad, que es lo que la gente por lo general percibe, pero la parte interior, o sea, la parte médica del cuerpo se transforma completamente, la función pulmonar, el diafragma, los riñones, la vejiga, eh, todo, el sistema nervioso, o sea, hoy por hoy yo no tengo sensibilidad en el cuerpo, a pesar de que la parte motriz, gracias a Dios, se ha ido recuperando muy bien. Entonces no es fácil hacer ese cambio de por qué me pasó esto y ahora qué ¿Qué vamos a hacer, aprendí? qué aprendí. ¿Qué estás Claro, aprendiendo? Por lo menos que entonces, me dejas ver entre líneas y me parece que es una enseñanza muy interesante, es a salir del modo de la víctima y volver todo este proceso algo muy inspirador para personas que también pueden estar viviendo situaciones similares o circunstancias en donde, pues, de alguna manera u otra nos vemos limitados. Entonces, eso es un gran para qué. Un para qué que me dejas ver también es conectar tu espiritualidad desde esa conciencia diferente, en donde bien dijiste una frase que me sorprende cuando mencionas, y es, todo iba bien, y en todo me iba bien, como para qué me acuerdo de algo sí, supremo. Si todo va bien, me va bien en la familia, me va bien en el trabajo, me va bien en el deporte, con los amigos. Entonces, como que nos olvidamos de lo cotidiano. Mencionabas en tu libro, y es de las primeras frases que me sorprende cuando dice, ¿cuántas veces has agradecido por poderte lavar los dientes? Por poderte peinar, por poderte despertar y decir, wow, puedo levantarme. Y puede sonar un poco reiterativo en algunas de las cosas que solemos escuchar, pero realmente uno sí se levanta y dice gracias por poderme levantar, por poder caminar, seguramente no.
Y ha sido esa experiencia que has vivido que te ha permitido darte cuenta a ti, porque además no es un aprendizaje, Carlitos, para ti. Dime, ¿cómo es ese aprendizaje para los que están a tu alrededor? Porque Adriana, en su momento, pues te vio, era tu gran partner de tenis, te ve salir a jugar tenis con tus vecinos, desde su ventana ve lo que pasa y la vida en un momento le hace un viraje. O sea que el plan del alma no es solo tuyo, el plan del alma también es el plan de ella. Lo que te mencioné hace un ratico, sobre todo la gratitud tiene mucho que ver en todo eso, lo que tú mencionas. ¿Cuántas veces nos hemos tomado el tiempo para dar gracias por cosas tan elementales y tan sencillas como simplemente poder levantarnos y amanecer y ver el sol o ver la lluvia o ver lo que la primera reacción, la primera actividad que veamos durante el día, abrir la persiana y ver uno lo lindo que es el día y uno nunca da gracias sencillamente por esas cosas tan elementales. Y lo que decía de ese para qué es, yo creo que la motivación, o sea, cuando a los pocos meses eh, mandé un mensaje de agradecimiento, obviamente, a mis allegados, a mi familia, a los amigos cercanos que estaban unidos en oración y todo eso, pues, y empezó una cadena, una sucesión de comentarios y de saludos de gente de todas partes, donde me veían como, pues empezaron a ver a alguna persona que eso, ¿no? Optimista, con esperanza, con ganas de salir adelante y de leer todos esos mensajes, yo dije, ahí es donde mi vida tiene una nueva misión. Ya encontré para qué me ha pasado todo esto. Yo tengo que, esto me ha sucedido es por una razón y una razón muy, muy poderosa, ¿no? Que es lo que estoy queriendo hacer y es lo que he querido hacer con el libro, dejar en cierta forma plasmada una enseñanza de eso, ¿no? Sobre todo de mucha fe, de mucha esperanza, muchas ganas de vivir, de buena energía. Y ese ha sido el para qué en todo esto, ¿no? Mostrarle a la gente de que podemos salir adelante a pesar de cualquier golpe, podemos salir adelante a pesar de la adversidad. Eh, Golpe físico, pues lo recibimos todos de muchísimas formas, enfermedades, maluqueras, jaquecas de toda índole, golpes emocionales, los recibimos a toda hora, golpes psicológicos, los recibimos constantemente, de temas económicos, todos tenemos crisis en sus momentos de toda índole, pero en realidad, ¿cómo hacemos para salir adelante de todo eso, no? Entonces ahí es donde viene la palabra, el juego continúa, de qué forma vamos a seguir haciendo este juego, que tengo que hacer para cambiar toda esta, esta actitud, ¿no? Para poder salir adelante y poder sobrellevar todo lo que me pase en el día a día. Entonces, eso ha sido lo bonito de todo este para qué, una nueva misión en mi vida. Definitivamente es otro Carlos, es otro Carlitos. Eh, Invito a tus seguidores a que vean, me sigan en Instagram también en @fuerzacarlitos para que conozcan un poco más de lo que ha sido todo este proceso de recuperación y vean todo ese esfuerzo que estamos haciendo para no solamente salir yo, sino para ayudar a salir a mucha gente adelante, ¿eh? Ahí quería hacer algo, Carlitos, y es definitivamente, espérame un momento, voy a fijar el comentario. Ahí dejé tu Instagram, pero aquí quiero hablar de dos temas que me parecen importantes. Vamos a hablar del libro, pero antes de hablar del libro, quiero preguntarte, ¿cómo está Carlitos hoy? ¿Cuál es el progreso? ¿Cómo van tus terapias físicas? ¿Cuáles movilidades has podido recuperar a partir de tu voluntad, tu fuerza, el amor de quienes te rodean y las personas que te acompañan en cada momento del día cuando haces tus terapias? Es increíble cómo la buena energía que te rodee es increíble cómo afecta el comportamiento, la actitud de uno, sobre todo al momento de las terapias, sobre todo cuando me despierto, obvio, te soy honesto, hay días que no me quiero mover de la cama, que no me tengo ganas de salir de la casa y mi esposa es la que tiene un orden y un sistema casi militar, entonces no me da tregua alguna. Obviamente gracias a ella es que todo se ha dado de la forma en que se ha dado.
mucho trabajo, estoy muy bien. Eh, Físicamente, motrizmente, he tenido muy buenos avances. Puedo mover mis manos hoy en día, puedo coger cosas, puedo mover mis brazos, puedo mover mis piernas, tengo muy buen balance, equilibrio. Ya estoy caminando cada vez más, doy más pasos solo, eh, obviamente asistido, pues tengo gente al lado, un terapista por lo general o un enfermero que me acompaña, pero físicamente, motrizmente, ha sido milagrosa la recuperación. Ni los mismos médicos ni los mismos terapistas pensaban que iba a ser así de, de, de grande, pues se quedan aterrados, porque esto era de muchos años para ver algún cambio radical o sencillamente de no haber ninguno, ¿no? Quedarme. Entonces sí ha sido muy positivo, muy bonito todos estos avances. Falta mucho por hacer, falta mucho por mejorar. Todavía soy 99.9% dependiente porque no tengo el tema de la sensibilidad. Entonces no siento lo que toco, no siento lo que las piernas no las siento. Entonces es como caminar en las nubes. A pesar de que doy los pasos y camino, siempre pues está el riesgo de tropezar o de poner el pie en una mala posición, pero motrizmente estoy muy bien. Eh, la parte neurológica, obviamente, la parte nerviosa, el sistema nervioso, pues todavía falta mucho por conectar. Eh, Rogamos a Dios de que sigamos mejorando y de que esto en algún momento, en un futuro cercano, pueda recobrar un poco más, pero estamos por sobre todo muy optimistas. Seguimos siendo, batallando todos los días. Combino mis terapias con terapia en la piscina, en el agua, hago ejercicio, nado. Entonces, bien. Y Carlitos, emocionalmente cada vez mayor, cada vez mejor y cada vez más fuerte. Todo esto me llena de muchísima alegría, de muchísima satisfacción. El tema del libro, por ejemplo, fue espectacular. hablemos Eh, del libro. Eso te iba a Dale, preguntar. claro. ¿Cómo nace? Porque además nos estás contando, partimos, para quienes están sumando, partimos de ese 11 de marzo, en donde quedas pues cuadrapléjico y hay un pronóstico bastante, digamos, desalentador, por decirlo de alguna manera. Y naturalmente los médicos dicen vas a tener que estar en una silla de ruedas el resto de tu vida. Han pasado 3 años y nos estás contando que ya tus manos se mueven. Tú, yo te he visto en tus @fuerza Carlitos, mira, ya haces así. Y quienes, ahí estoy fijando el Instagram de Carlitos para que lo sigan, para que vean su historia. Pero veo que ya vas caminando y vas soltando y das tus pasitos. O sea, pasamos de un pronóstico en el que los médicos decían va a haber una silla de ruedas para siempre y ahora tú te das cuenta que te puedes levantar, que puedes dar tus pasos, que puedes nadar, que puedes unir tus manos. Claro que hay camino por recorrer, pero que has tenido unos resultados muy positivos. Entonces, hablemos de ese juego continúa. ¿Cómo nace el libro? Y quiero compartírselos. Ya está a la venta, está en todos los medios, está en medio digital y está en medio físico. Y dice, el juego continúa. Fortalece tu fe cuando la vida te cambia las reglas. Cuéntanos del libro. El libro, yo creo que surge a raíz de todo eso, ¿no? Entonces, siempre después de terapia, pues quedan unos ratos de tarde libres y siempre me dijeron, ¿no? Esto no puede quedar así, esto tienes que dejarlo, esta experiencia tienes que dejarla plasmada de alguna forma, escríbete un libro, vuélvete podcast, tienes que hacer algo, tienes que a buscar la forma de que este mensaje le llegue a mucha gente. Y ahí fue cuando dije, bueno, vamos a tratar de hacer un libro. Nunca se me había ocurrido escribir. Eh, Juego continúa, obviamente, pues la conexión que hay
el con el tenis. deporte, con el tenis, se me iluminó y me salió la idea de eso, ¿no? El juego continúa oyendo mucho, oyendo mucha música, ¿no? Hay muchas canciones que todo es que la vida es un juego, el juego de la vida, y en realidad la vida es eso, ¿no? Un juego donde tenemos unas reglas por cumplir, unas reglas que seguir, todo está como muy guiado y muy coordinado. ¿Y qué pasa cuando esas reglas no se pueden cumplir o te las cambian así como tan súbita, tan abruptamente? Eh, y fue eso lo que me inspiró y me llevó a dejar esas letras sobre todo eso, ¿no? Más que un libro de superación personal, que los hay pues en cualquier Total. cantidad, en todos los idiomas, en todas las formas hay muchísima gente con condiciones iguales o peores que las mías, que han sabido también, unos batalladores. Hay muchos ejemplos de superación, pero más que un libro de eso, de superación personal, es un libro donde muestra esa enseñanza de valor, de ganas de vivir, de entereza, de eso, de meterle esas ganas a la vida para salir adelante y poderle dar voltear y girar esos aspectos negativos que nos rodean y ponerlo y volverlo en algo bueno, en algo positivo. Entonces, yo creo que fue lo que me llevó a escribir el libro. Qué hermoso, porque además es un libro que, bien lo dices tú, no solamente narra tu historia, sino que es un reflejo de lo que muchos podemos estar viviendo y en ocasiones no nos damos cuenta que hay una fuerza dentro de nosotros que nos puede invitar a hacer cambios. En el libro hablas de algo maravilloso, pero primero hablas del dar y recibir, de la gratitud, hablas de todas las personas que han sido como esa cadena que han formado ese tejido para hacer posible el Carlitos de hoy. En tu Instagram, Fuerza Carlitos, compartes también tu historia. Ahora, hablas también en el libro de la fundación. Cuéntanos un poco sobre el tema de la fundación. Al igual que el libro, es otro de los proyectos que nos surgió con Adriana, mi esposa. Eh, Cuando me pasó lo que nos pasó, obviamente nadie espera un golpe como ese. Nadie sabe qué hacer. No sabíamos a dónde acudir. Bueno, yo no, ella no sabía a dónde acudir, qué entidades nos pueden ayudar, qué va a pasar cuando volvamos a la casa. Entonces surgió esa idea de crear una fundación para poder apoyar directamente a la familia no tanto al paciente, porque médicamente está muy bien atendido seguramente. El paciente estamos pues muy bien supervisados por fisioterapistas y terapistas ocupacionales y eso. Pero ¿qué pasa con la mamá? ¿Qué pasa con el hermano? ¿Qué pasa con el papá? ¿Qué pasa con ese hijo que se le accidentó la mamá? ¿Qué pasa con el esposo, con la esposa? Entonces ahí es donde empezamos a generar esas dudas del tiempo que perdimos nosotros por no tener un grupo, Una, una entidad de apoyo. Entonces surgió la idea de crear una fundación para eso, ¿no? Para crear un grupo de apoyo donde podamos darle la información al paciente, sobre todo directamente a la familia del paciente, a qué entidades acudir, quién lo puede ayudar, quién lo puede proveer de las cosas básicas que necesitamos en esas semanas, en esos meses que se vienen después del accidente. Y así fue madurando la idea, Beatriz, y creamos ya la fundación. Se llama Strength and Faith Foundation en inglés. En español significa Fortaleza y Fe, Fundación Fortaleza y Fe. Y otra fase del proyecto es también poder hacer un intercambio estudiantil con estudiantes de universidades en Colombia que vengan acá al sur de la Florida y compartan directamente con pacientes de lesión medular. Obviamente lo que buscamos enfocar la fundación es, uno, personas inmigrantes de bajos recursos, obviamente, que sufran lesión medular, que lo hay muchísimo. Obviamente, pues el sur de la Florida es cuna de migrantes de todas partes y desafortunadamente o carecen de los recursos o de los seguros
o todavía no tienen papeles, no han organizado. Entonces la idea es enfocar esa ayuda a este tipo de pacientes. Y el otro proyecto es ese, ¿no? Traer estudiantes que vengan, compartan unos meses con el paciente medular para que lo que llamamos en inglés el caregiver, su cuidador, pueda tener unas horas en el día para sus cositas, ¿no? Tenga un respiro, pueda ir a comprar lo que hace falta, pueda dedicarse un poquito de tiempo para sí mismo, ¿no? Entonces queremos hacer esa segunda fase del proyecto. Y una tercera es, obviamente, tener un poquito más de esparcimiento, que no lo hay mucho para personas con alguna discapacidad. Queremos tener algo de esparcimiento, de música en vivo, de tener como unas tardes en un parque donde podamos ofrecer algo de fisioterapia gratis, de esparcimiento para la familia del paciente. Y eventualmente la idea final es poder tener un centro de terapia especializado para poder traer pacientes de países en desarrollo, países sobre todo pacientes de bajos recursos, para que tengan unas sesiones unos meses de terapia especializada acá en Miami. Entonces ahí fue la idea de hacer la fundación. Ya está creada como Exacto. corporación. Estamos ya pues, trabajando duro para la parte de los trámites de lo que llaman el IRS y toda la parte de los impuestos, que es la parte un poquito más tediosa, pero vamos muy bien. Ya tenemos junta directiva, ya nos pueden ver en las páginas de LinkedIn en las redes. Ya estamos como Strain and Faith Foundation, ya está la página creada. Vamos muy bien con ese proyecto, a Dios gracias. Carlitos, la fundación está en Estados Unidos, está donde estás tú, en Weston, directamente. Y, Va a ser, sí, en el sur de la Florida, ok, Miami, básicamente. va a ser, ok. Y es un proyecto que está para salir cuando, o sea, nos hablaste de varias fases, pero esa primera fase de poder asesorar, de acompañar, de explicar, ¿la estás viendo para cuándo? Ellos hablan de un proceso, probablemente entre unos 8 meses. Estamos esperando, tirándole pues a que sea un poco menos, porque eso es como, ¿cómo es que llaman la de la SIGIN en Colombia? La SIGIN, no, perdón, la DIAN. Es que La Diane, la DIAN. Es como eso, hacer ese proceso de registro con la ok. entidad, que es un poquito pues el papeleo y el vaya y venga. Dispendioso. Esa es la parte, sí, lo que más toma un poquito más de tiempo, pero Dios mediante, yo creo que entre de 6 a 8 meses Ya la ya está operando ya como fundación sin ánimo de lucro, ¿no? Es lo que queremos. Pero sé vamos muy también, bien. Carlitos, que estás dando charlas, que me parece importante para quienes nos están escuchando, estás siendo speaker, o sea, contando tu historia no solamente en tus redes, sino en espacios ya, en empresas, en grupos, en donde necesitamos llevar un mensaje inspirador y de fe. ¿Eso lo estás haciendo? ¿Es permanente? ¿Es algo eventual? Cuéntanos de esa parte. No, por ahora es eventual. Pues uno, estoy dedicado 100% a mi terapia y a mi recuperación, y obviamente pues requiere mucho tiempo y también preparación, ¿no? Necesitan eso, no hay que prepararse mucho, simplemente es una historia De vida. contada en primera persona, es real, es una experiencia que comparto con todo el corazón, con toda la humildad que puedo, con toda la sinceridad. O sea, es algo que me nace, y quiero compartirla, porque sí creemos que es importante que la gente haga algún cambio de alguna forma, que la gente mire eh, que la vida es diferente, y no dejar pasar, no esperar a que nos pase un golpe como estos para caer en cuenta de por qué no hice el cambio cuando tenía que hacerlo, ¿no? En alguna ocasión me decían que yo era un valiente, y yo decía, yo no soy valiente, todos somos valientes. Lo que pasa es que nadie sabe ese grado de valentía hasta que no le toca ponerle el pecho y sacarlo a relucir muchas veces a las malas. Entonces sí es importante que hagamos esa reflexión
Eso es lo que quiero dejarles, que hagamos esa reflexión donde caigamos en cuenta de que podemos hacer las cosas mejor, que podemos hacer ese cambio ahora. eh, y eso es, yo creo que ha sido lo bonito de todo esto, Beatriz. Eso quería. Y antes de cerrar, Carlitos, porque me encantaría quedarme conversando contigo, aquí te ponen mensajes pura garra, valiente, Sí. fortaleza, eres grande. Y yo siento, Carlitos, que sí hay una fortaleza y una valentía. En 3 años has escrito ya un libro, tienes una fundación, has sido ejemplo e inspiración, así que sí hay un valor importante. Hay situaciones en la vida en donde nos sumamos, como te lo dije al inicio, en esa víctima y me siento el pobrecito o compasivo y de verdad que busco es como desde ese lugar conectar con las personas y tú nos estás demostrando que hay un juego adelante de uno, pero que lo más importante es poder disfrutar día tras día y como decías ahora, gratitud en cada momento presente, en lo que estás viviendo, en lo que estás experimentando, en ese levantarte, en ese abrazo, en esas personas que seguramente cuando se levanta uno en el día a día las deja pasar y de pronto es sencillo, es tan sencillo como el valor que le estás dando a todo en este momento. Yo te quiero preguntar para cerrar, quiero hacer 2 preguntas. La primera es, aparte de ese mensaje grato que nos estás dejando, ¿qué le puedes decir a las personas que te están escuchando hoy? Que detrás de esas circunstancias difíciles que viven, ¿cuál es ese mensaje, ese primer mensaje que le das a esas personas para que salgan de esos estados un poco de victimización y vuelvan su historia más inspiradora como es la tuya? Mucha fe, que dejen todo en manos del ser superior. Eh, pues para mí como católico, Dios y la Virgen han sido fundamentales en ese camino, pero todos tenemos un ser superior que nos gobierna y nos dirige, y para poder hacer ese cambio y poder superar esa etapa, cualesquiera que nos esté sucediendo y la que sea, yo sí creo que el mensaje es ese, ¿no? Incrementar nuestra fe. Bien lo decías ahora que tu camino espiritual, ay, mira, ahí veo a la Pombito que se sumó a nosotros. Ahí está María Elvira, que ya habíamos hablado de en el camino. Así que María, habíamos referido ese camino espiritual y de fuerza que le habías dado a Carlitos en todo este proceso. Así que gracias. Quería preguntarte, aparte de ese momento, esa fe y esa fuerza, porque además lo dijiste, no eras un hombre de fe. No eras un hombre de cierro mis ojos y visualizo, ¿no? Y el camino que te llevó María Elvira y que te llevó Elsa Lucía también te permitió como empezar a conectar. Ahora, quiero preguntarte, en este momento, quien quiera contactarte, quien quiera hablar contigo, quien quiera conversar como yo cuando te contacté, cuando Patti me dijo, dije, yo quiero y gracias porque fue un mensajito y enseguida pusimos la fecha de este Claro. live. Entonces, cuéntanos dónde consiguen el libro, dónde lo pueden comprar, porque pues a mí me llegó y obviamente fue adquirido aquí en Colombia. Entonces, ¿dónde lo pueden comprar? Y tus redes para que las personas también te sigan a partir de este momento y sigan ese minuto a minuto, como lo he seguido yo a partir del instante en que supe de tu historia. Entonces, cuéntanos un poco antes de cerrar. Gracias, Beatriz. El libro está en las plataformas de Amazon, en, en tapa dura, y también si me escriben directamente por Instagram, con muchísimo gusto le hacemos llegar el libro en cualquier rincón de Colombia. Tenemos un punto de distribución en Bogotá. El libro está con un precio muy módico, son $50,000, de 50,000. Ya ¡Qué quisiera, bueno! ya Conexión quisiera. con la abundancia y la Sí, prosperidad. sí, el bestseller va a costar eso. 50,000 pesos colombianos, incluyendo los gastos de envío. Así que está muy chévere, está muy accesible a todo el mundo. Me lo ordenan, si quieren, me mandan su nombre completo y su dirección, ciudad, y yo con muchísimo gusto se lo hacemos llegar a cualquier parte en Colombia. O si no, también lo pueden adquirir pues en las plataformas de Amazon. Está muy fácil.
es un libro muy chévere, muy fácil de leer. Tengo la colaboración, como lo dijiste, de María Elvira, de la doctora Isa Lucía, y el prólogo está escrito por Juan Lozano. Así que la verdad, bueno, mejor es que me escriban, que me comenten, que me digan si les gustó, en qué podemos hacer para el próximo libro, cómo lo podemos mejorar, lo que quieran, con muchísimo gusto le hacemos llegar el libro en cualquier parte. La mejor forma, sígueme en @fuerzacarlitos y ahí con muchísimo gusto pueden hacer el pedido del libro también. Me encanta, Carlitos. Hoy no solamente te tuve, sino que tuve una historia totalmente inspiradora, una historia que remueve las fibras, una historia que nos conecta con el amor, nos conecta con el perdón, nos conecta con la gratitud. Una historia real. Una historia, como bien dijiste tú, no ha sido fácil. Pero el no ha sido fácil, no ha sido lo que no te ha impedido poder hacer el camino que has hecho en estos 3 años. Ese 11 de marzo del 2020 te marcó claramente, Carlitos. Sin embargo, hoy, 27 de abril del 2023, estás caminando de una manera, estás moviendo tus manos, tu cuerpo está reconociendo muchos movimientos que quizás en ese primer pronóstico no iban a ser posibles. La fe ha acompañado a tu proceso, la espiritualidad. Así que hoy quiero agradecerte por esta historia de vida, porque esos para qué que te preguntaste seguramente van a seguir apareciendo y cambiar esos por qué por unos para qué que te lleven a seguir llevando esta historia inspiradora. Yo te agradezco a ti, a Adriana, de verdad de corazón, que sé que está ahí a tu lado, siempre acompañando tu proceso. Gracias por hacer posible, de verdad, que hoy tengamos una conversación contigo desde el corazón. Y a todos los que se conectaron, quienes se van a conectar, a quienes van a compartir, recuerden, @fuerzacarlitos. Un momento de vida que muchas veces nos puede cambiar el juego, como dices tú, y las reglas del juego. Y la clave está en cómo vas a enfrentar esa situación desde la luz y desde el amor. Así que, Carlitos, un abrazo grande No, a desde ti, aquí. muchísimas gracias. Gracias No, a ti por de corazón. muchísimas gracias. Puede que sea difícil, pero no imposible. Así que bueno, un abrazo muy fuerte a ti, a todos sus seguidores. Muchas gracias por acompañarme y el juego continúa. Así es. Gracias a ti, Carlitos. Un abrazo fuerte, un beso Felicidades. grande y seguimos en este proceso hermoso de crecer. Y abrazos para Adriana. Con mucho gusto. Cuídate Claro que sí, está mucho. oyendo. Ay, dile que muchos recuerdos. Gracias. A ti, Un muchas gracias. abracito. Felicidades, que estén muy bien. Gracias a todos los que se conectaron en la noche de hoy. Gracias, gracias por ser parte de la casita de Luz de Amor y por llevar esas historias al corazón. Como dice Carlitos, es difícil, pero se puede. La fe de verdad te fortalece. Un besito grande y una noche hermosa. Gracias, Carlitos.